Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Y bueno, en un año electoral el programa de hoy tiene que ver con la democracia. Y para hablar de la democracia, que yo invité a Guido Fernández Parmo. Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Andrés? Bien, ¿vos? Bien. Guido es profesor de filosofía de la Universidad de Morón, del Instituto Rojas de Moreno. Ahora también comunicador, periodista, no sé cómo te autodefinirías vos. En radio, Comunicador. Probablemente, sí. En Radio Che. Sí, una radio por internet. Una radio por internet. Están surgiendo muchas radios por internet. Sí. El espectro está terriblemente sucio. Sí. Es una buena opción. Una buena opción. Y sobre todo que estamos muchas horas en internet. Entonces uno pone Google Radio Che y aparece, pone play y la escucho. Bueno, así la escucho yo por lo menos. Guido, un profesor de filosofía para hablar de democracia. La democracia, ¿por qué un profesor de filosofía? En primer lugar, porque tiene un punto de origen, de arranque, que es como modelo, que sería la democracia griega, ¿no? Sí. ¿Dónde la situás? ¿En el siglo V antes de Cristo? ¿Más atrás, en el siglo VIII, la democracia griega? ¿Dónde arranca? ¿Cuándo arranca, mejor dicho? Bueno, para los historiadores y los que se especializan en el tema es una discusión eso, ¿no? Algunos piensan que es en el sexto, otros en el quinto, sobre todo pensando como un sistema formal, ¿no? La democracia como un sistema de gobierno. Probablemente yo me inclinaría a decir que en realidad en Grecia la democracia no se reduce a ser solo un sistema de gobierno, sino que tiene que ver con una construcción social o un modo de vida, ¿no? Y supera la formalidad de cómo nos gobernamos, aunque por supuesto tiene que ver con eso, ¿no? Pero en la Grecia del siglo V hay tres poderes, o hay como una forma de tres poderes, como un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. Sí. Vos decís que es más grande que eso. Claro, que la democracia no se reduce solo, aunque claramente es algo muy importante, pero lo que se ve cuando uno estudia el fenómeno de la democracia en Grecia es que es un fenómeno que está expresando un espíritu, está expresando una forma de pensar y entender el mundo y entender a los otros, que también vemos en otros aspectos de la cultura griega. Lo mismo que vemos en la democracia, lo vemos en otros aspectos. A ver, ¿qué es lo que vemos en la democracia? En la democracia griega, lo que vemos es una concepción que supone que aquellos que son nacidos en esa ciudad, en Atenas, imaginemos, que sería lo más importante, son todos pares. Entonces la democracia tiene que ver con la paridad, tiene que ver con los vínculos de reciprocidad, de pensar al otro como un semejante a mí, como un par, independientemente de las diferencias reales que existen, ¿no? Más allá de lo económico, por ejemplo. Más allá de lo económico, más allá de lo que se llama el linaje, que sería como si uno pertenece o no a una aristocracia, a una familia reconocida, más allá de las historias, más allá de las profesiones. Aquellos que son ciudadanos, cuando entran en la asamblea, se consideran pares y consideran que sus relaciones deben ser de reciprocidad. Es un aspecto bien importante de la vida política, por eso digo, no lo quiero reducir al sistema formal, ¿no? A la asamblea, pero pasa también en la asamblea. Un aspecto de la vida política en Grecia es que en las instancias de decisión, en relación al poder, las diferencias que tenemos en la vida cotidiana las dejamos a un lado. Entonces, si llegamos a la asamblea y tenemos que votar, vos podés ser miembro de la aristocracia y yo soy el hijo de un campesino y claramente vos sos más importante en la vida diaria y tenés una historia y probablemente tengas mejores tierras que yo. Cuando vamos a votar, cuando vamos a discutir, cuando vamos a pedir la palabra, ahí esas diferencias no se pueden hacer valer. Es decir, en ese punto tenemos que tener vínculos de reciprocidad. Esto fue también una manera de resolver un gran conflicto que era en Grecia la distribución de tierras. Claro, por eso digo que no tiene que ver solo con un sistema formal de gobierno, porque esto que vemos en la asamblea, la reciprocidad, la paridad o la igualdad, también lo vemos, por ejemplo, en relación a la posesión de los bienes. En Grecia no está bien visto que uno tenga muchos más bienes que un par, que un ciudadano. Si somos todos más o menos ciudadanos, no se veía bien que uno quisiera sobresalir en relación al resto. Sí. Y ahí hay algo que no tiene que ver con el sistema formal de gobierno, sino que tiene que ver con cómo consideramos que tenemos que vivir o cómo tienen que ser nuestras relaciones entre aquellos que somos considerados pares, ¿no? Entonces, en el reparto de tierras, por ejemplo, en Esparta, otra ciudad importante de la antigua Grecia, había una constitución
en los orígenes de la historia de Esparta, ahí por el siglo VIII antes de Cristo, que decía que la tierra de los espartanos tenía que estar dividida en partes iguales entre los espartanos. Ajá. Que si éramos todos igualmente espartanos, hijos Sí. de Esparta, la tierra, Esparta como tierra, es de los espartanos. Y ahí la Constitución mandó a dividir en partes iguales las tierras entre espartanos. Pues había otros que no eran espartanos y que no recibían tierras, ¿no? Pero entre los espartanos tenían que tener la misma cantidad de tierras. No estaba bien visto eso. Ujú. Entonces hay otro aspecto, por ejemplo, de la igualdad. En relación a la tierra no podemos hacer valer nuestras diferencias. O sea, hay algo que es comunitario, algo que es público, hay algo que es reversible o recíproco y algo Claro. que es equitativo. Todo esto está en la democracia griega. Claro, y los valores que definen a esto que yo llamo la vida social o la concepción de la democracia como una vida entera, los valores son los que dijimos de la reciprocidad, de la paridad, de la intercambiabilidad, ¿no? Que yo puedo ocupar el lugar del otro. Ujú. Es una cosa muy importante. Que podamos tener relaciones reversibles. Por ejemplo, había una nueva estrategia militar en esta época en Grecia. A partir del siglo VIII, que es cuando nace toda esta cultura griega, aparece una nueva estrategia militar de cómo hacer la guerra y de cómo concebimos al soldado. Sí. Y el soldado nuevo que aparece en Grecia es un soldado que se llama hoplita. Ese es el nombre griego, hoplita. El hoplita es un soldado de infantería. Un soldado como raso, digamos. Que es el soldado ciudadano. Ujú. Y acá hay un primer dato importante que nos vuelve a esta idea de la reciprocidad, de la igualdad. Cualquier ciudadano podía ser soldado. Así como cualquier ciudadano tiene derecho a la tierra, así como cualquier ciudadano tiene derecho a ir a votar o a participar de la asamblea, cualquier ciudadano puede ser soldado. Está bien, perdóname Guido, pero ciudadanos no son todos, ciudadanos No, son los hijos, ciudadanos. hijos de atenienses, por ejemplo, hablando de Atenas, hijos de atenienses nacidos en Atenas, esos solo son ciudadanos. Sí, eso solo, claro. Por ejemplo, Aristóteles no era un ciudadano. Claro, igual antes de seguir con esto, quiero Sí, terminar lo de los está bien. soldados, para hacer una aclaración en relación a qué pasaba con los que no eran ciudadanos. Ujú. Pero terminemos con los hoplitas. ¿Cómo no? En esa nueva estrategia militar, estos soldados pelean formando una falange, que es un tipo de formación en donde cada soldado se pone al lado de su compañero hombro con hombro. Ujú. Y el escudo de cada soldado cubre la mitad del propio cuerpo y la mitad del cuerpo del compañero. De tal forma que los escudos van formando una pared y yo dependo de que mi compañero esté al lado mío. Y el éxito del combate está en la acción conjunta que todos hacemos. Y no la acción individual de un gran soldado que puede sobresalir en relación al resto. No era bueno que uno quisiera sobresalir, Ajá. porque ahí se rompe la formación y la estrategia se cae. Claro. Mi vida depende de la de mi compañero. Y capaz que el compañero que tengo al lado, sos vos que eras el aristócrata de la asamblea. Y Porque yo a soy un pelear iban campesino. todos. A pelear iban todos. Bueno, sí, en principio Sí. todos o los que estaban en mejores condiciones, Claro. ¿no? Pero lo importante es que acá, en esa formación, yo puedo estar al lado, incluso del rey. En el caso de Esparta puede estar el rey ahí. Y yo Ujú. puedo ser un ciudadano común y corriente. Y el lugar del rey, en relación al mío, no es más importante. No, Era igual. claro, en esa formación los puestos son intercambiables. Como ocurre en la asamblea, que los puestos son intercambiables porque van rotando. Ujú. Entonces, ahí hay una concepción de la democracia, por eso volví a esta idea de la democracia en Grecia no es solo un sistema formal de gobierno, ¿no? Es cómo entendemos la vida, cómo entendemos la concepción del ser humano, de la tierra, del universo, ¿no? La relación con el otro. La relación con el otro, que no se reduce a la acción que hoy diríamos como política. Porque no entiendo la diferencia. Y Hoy, porque, ¿por qué se reduce hoy a la política? No, bueno, cuando nosotros hablamos de la democracia, estamos hablando de un sistema formal de gobierno que tiene que ver cómo organizamos la vida social. Sí. Acá, lo que yo llamo la democracia, o lo que se puede decir que es la democracia en Grecia, es lo que ves en los hoplitas, en los guerreros, Ujú. por ejemplo. Y eso no tiene que ver con cómo nos gobernamos, no Está tiene que bien. ver con un sistema de gobierno, eso tiene que ver con cómo entendemos la vida, ¿no? La asamblea. ¿Cada cuánto se hacían las asambleas multitudinarias? Las públicas, las abiertas. Bueno, ahí los datos son muy... no es que son imprecisos, pero son múltiples, depende Claro. de las épocas, ¿no? Pero podía ocurrir que una vez al mes hubiera una asamblea. En Grecia había dos, en Atenas había dos asambleas diferentes.
Una era la Asamblea Popular, que era abierta a la totalidad de los ciudadanos. A esa me refiero yo. Esa era la abierta, la pública. Claro, ahí era pública, ahí pueden ir todos los cientos de miles de ciudadanos que quieran ir. Sí. A ver, el máximo que podían ir eran los 43.000 ciudadanos, que era la cantidad de ciudadanos que había un poco más o menos en Grecia. En Atenas. En Atenas, sí, En perdón, Atenas. en Atenas. Está bien. ¿Sobre cuántos habitantes? Bueno, ahí varían las cifras. Pueden ser entre 180.000, 200.000. 40.000 eran ciudadanos. Claro, Eso- pensemos que quienes no son ciudadanos. Entonces ahora vuelvo a lo que me habías preguntado antes de qué pasaba con los no ciudadanos. Sí, Las mujeres no eran ciudadanas. no eran ciudadanas. Ajá, ¿Qué quiere decir ciudadanos? Que pueden participar de la asamblea, ¿eh? sí. Digo, nos puede llamar la atención, pero ¿cuándo empezaron a votar las mujeres Bueno, en en Occidente? nuestro país en el siglo pasado. O sea, si le vamos a recriminar a los griegos Claro. lo que nosotros recién hicimos hace 50 años, seríamos bastante injustos. Claro, o sea, tratar de machista a los griegos. Por esto Bueno, está bien, sería sí, injusto. tiene que ver con el Pero- machismo, tiene que ver con sí. toda esa cuestión de género, pero es una cosa que se empezó a revertir no hace más de 50 Claro. años. ¿No? Las mujeres, los menores, Claro. igual que nosotros. Sí, sí. Los extranjeros, Sí. en parte, igual que nosotros. Si vos sos... Como Aristóteles. Claro, si vos sos paraguayo, no sé, peruano o francés y venís a Argentina y estás viviendo en Argentina, ¿podés votar? Bueno, en principio no. No, después de un tiempo puede ser, pero en principio no. Ujú. Uno tiene que ser ateniense para votar dentro de Atenas. Sí. Está bien, o sea que... Y después están los esclavos, Ajá. que había esclavos en Grecia. Sí. Todo ese paquete son los que no son ciudadanos. Está bien. El resto podría ir a la- Hice esta aclaración para entender que si sobre un total de 180.000 o 200.000, 43.000 o 50.000 son ciudadanos, uno puede decir, ah, bueno, pero eran muy pocos. Sí, pero ciudadano es el que vota. En nuestros países pasa lo mismo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Digo, en esa asamblea que es pública, que es abierta, igual no van los 43.000. No, claro. Lo que pasa es que es abierta, pueden ir todos. Pero podía ir cualquiera. Todos Y podían a ir, plantear sí. cualquier tema. Sí, a plantear cualquier tema. En ¿Algún- realidad se votaban, por lo general, esta asamblea votaba lo que una asamblea más reducida, que podía tener unos 500 ciudadanos, definía, que era la Ajá. Boulé, que es el otro consejo, ¿no? Ujú. La otra es la asamblea. Una es la asamblea popular y la otra es como la asamblea regular, que Y- son 500 ciudadanos. Ajá, y eso que eran los 500 más experimentados, No, los 500 sabios, no, no, ancianos. No, en la Boulé hay 500 ciudadanos que la población ateniense estaba dividida en 10 tribus. Sí, De esos 10 tribus serían 50 ciudadanos de cada tribu, que hacían 500 ciudadanos. claro. Se elegían por sorteo. Ajá. Entre todos los que se postulaban, se sorteaban 50. Sí. Iban a parar un año a la asamblea y uno no podía ocupar el cargo como de asambleísta en más de 2 veces, o sea, más de 2 años, y esos años no podían ser consecutivos. En toda su vida. Sí. Ajá. A ver, eso era la formalidad. Después hay que ver en cosas cotidianas que pasaba si había que recambiarlo. Pero en principio la ley era esa, la costumbre era esa. Hacemos una pausa y luego continuamos con Guido Fernández Parmo, vecino de Castelar, profesor de filosofía y desde hace poco, bueno, comunicador. Estamos hablando de la democracia en Grecia. Yo quiero llegar a la democracia de hoy, de marcar las diferencias a la democracia de hoy. Digamos que en la democracia en Grecia venimos de, digo yo, ¿no? Venimos de algo así como el reino micénico, y pasamos a la ciudad democrática, a la polis, ¿no? Venimos de el decreto del Anax, del emperador, del rey, a las decisiones en la asamblea. Sí. Todo ese traspaso se va dando a través de los siglos. porque Siglos, sí, son siglos. ¿Qué pasa? si no me equivoco, el reino micénico terminan cayéndose en el siglo XII, antes de Claro. Cristo. ¿Está Sí. bien la fecha? Después quedan en el siglo X y 10 y Nueve. 9. Antes de Cristo quedan unas sociedades como aldeas que estaban gobernadas por una pequeña casta, probablemente o guerrera, o de sacerdotes, o de aristócratas, y a partir del siglo VIII empieza a darse esto que yo llamaba como la vida, ¿no? En Grecia, que es una vida que Ujú. tiene que ver con la democracia. Ta. En todos los órdenes de la vida se empiezan a imponer estos valores que hablamos de la reciprocidad, la intercambiabilidad, la paridad. Con respecto a los autores, digo las tragedias, ¿no?
hasta incluso se competía y se votaba. Claro, la tragedia es otro aspecto de la vida democrática. Así Sí. como uno podría decir que la democracia no se encuentra solo en la asamblea, sino que también la encontrás entre los guerreros. Ahí hay una práctica democrática de guerra en donde un campesino puede estar hombro con hombro al lado del rey. En la tragedia también hay una práctica democrática en donde cada escritor, cada trágico, presentaba sus obras en festivales, como ahora, y después el público votaba cuál era la mejor. Bueno, como ahora no, ahora la mejor es la que más se vende en todo Claro, caso. no, bueno, no, digo como No. ahora en los festivales. Claro. Pero claro, tampoco como ahora, porque en los festivales suele haber un jurado. Ujú. Y se parece a nuestra democracia eso. Es decir, en Grecia era todo el público, El cada que uno votaba. de los espectadores que votaba. Votaba. No había un pequeño grupo que votaba en representación. ¿Y cuál era el de todos clásico? esos. ¿Cuál era el Boca River ahí? ¿Sófocles con quién? Bueno, no, los tres grandes trágicos que sobrevivieron fueron Esquilo, Sí, después Sófocles y después Eurípides. Ajá. Pero son sucesivos. sí, pero la pelea era entre ellos. No, la pelea entre ellos y todos los otros que no sobrevivieron porque claramente no eran tan buenos. Ah, o sea que los ganadores en general eran estos. Fueron ellos tres, sí. Está bien, Sí. pero votaba todo. Esta es la Votaba diferencia. Acá me voy a equivocar yo. Esta es la diferencia con la democracia actual. Digo, lo representativo es el aspecto formal de nuestra democracia, donde todo se hace a partir de un tercero, de un jurado, como acabas de decir, de un diputado, de un senador, de un gobernador, donde yo no gobierno, solamente decide quién va a hacer las cosas por mí. ¿Esta es la única diferencia? Bueno, habría un montón de diferencias, Ah. ¿no? Tal vez en el aspecto como filosófico, uno podría pensar que eso es una diferencia importante, que nuestra democracia es una democracia representativa, en donde los ciudadanos delegamos el poder a un pequeño grupo de representantes que empiezan a gobernar por nosotros. Claro. Ahí en Grecia no ocurría eso. En Grecia se daba lo que un filósofo griego del siglo XX, que se llama Castoriadis, llamaba la autonomía. Es decir, que la ciudad se gobierna a sí misma. En nuestra democracia, el pueblo no se gobierna a sí mismo, se gobierna mediante sus representantes, ¿no? Eso es una diferencia bien importante. Sí, terrible. Si a eso después le sumamos que estos representantes en nuestras democracias occidentales suelen ser casi como una clase, que son siempre los mismos, ¿no? Hay casi como una profesión de político. Eso es lo que los griegos hacían, trataban de evitar al poner un límite a la cantidad de veces que uno podía participar en la asamblea. Eran 2 años, no podían ser consecutivos y eran por sorteo los cargos. Sí. En nuestras democracias los políticos suelen ser políticos de carrera. Sí, sí, ¿no? sí, hay Tienen una políticos- carrera y que viven de eso. Sí, ¿no? toda la No son vida. ciudadanos, Claro. viven de la política, ¿no? Entonces, eso todavía aleja más la participación política del pueblo, porque esos políticos son como siempre los mismos. No es que hay un recambio. Claro. ¿no? Uno podría pensar que dentro de la democracia representativa, bueno, cada político no podría ocupar un cargo más de tantos años. Imagínate, más de tantos mandatos. Entonces, 4 años, después tienen que pasar 10 años más para que vuelvas a la política, para que haya Sí. un recambio. Sí. No quedaría nada, me parece. No, o quedarían cosas mejores tal vez. No, claro, sería una cosa muy diferente a lo que tenemos ahora. Claro. Con la representación. Claro. Digamos, el mecanismo del sorteo y de la rotación de los cargos, de esto que yo decía de la intercambiabilidad, sería un pequeño ajuste a esta distancia que en nuestras democracias hay entre el pueblo, la política y efectivamente el gobierno, ¿no? Ujú. Ahora, siempre el rasgo constitutivo me parece que es el conflicto. Digo, por ejemplo, si vamos al punto, digamos, donde la democracia irrumpe en Occidente, la democracia, lo que se llama la democracia liberal, sería con la Revolución Francesa, 1789. Sí, con la Revolución Francesa, a partir de Francia, en Inglaterra ese proceso es un poco diferente, un poco más, menos violento, más paulatino, pero sí, en Francia y en Inglaterra son las dos grandes vanguardias de la democracia, ¿no? Está bien, ahora el origen de la democracia en Grecia y los valores que comparte no son los de No. Francia o Inglaterra. No, son contextos completamente distintos y a la larga concepciones de democracia completamente distintas. Porque la concepción que nosotros tenemos, que vos llamás la democracia liberal, es la concepción que se idea a partir de la concepción de la burguesía europea del siglo XVIII, que es esa clase de propietarios, ¿no?
Y son estos propietarios los que definen qué es una democracia, quién puede votar y cuál es el sentido de la participación, ¿no? Porque justamente otra gran diferencia con el mundo griego, la primera sería la representación, la otra es que nuestra democracia, por tener una base liberal burguesa, tiene como punto de partida al individuo. En Grecia el individuo no es el punto de partida. El individuo siempre es el hijo de la ciudad. Si el punto de partida es la comunidad. Acá es al revés. Acá el punto de partida es el individuo. Es el individuo con su propiedad y su voto. Claro. Eso en Grecia no existe. Entonces, esa matriz liberal burguesa de nuestra democracia también nos aleja bastante de lo que sería la participación. ¿Por qué? Y bueno, porque, como ocurrió cuando fue la Revolución Francesa, no todo el mundo participaba de las elecciones. Participaban en distintas clases según la renta que tenían. Eso se fue corrigiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos no tenías domicilio, no podías votar. Para votar había que tener un domicilio. O sea, una propiedad. Una propiedad. Claro. Y además, para poder votar imaginemos en nuestro caso, a los concejales de tu municipio, tenías que tener una renta determinada. Para votar a nivel provincial, otra renta. Nacional, otra renta. Presidentes, gobernadores, otra renta. Sí. Con lo cual, no todos participaban de todas las elecciones en la Revolución Francesa, que dice libertad, igualdad y fraternidad. Claro, era así. O sea que el cargo más importante era el que menos gente lo votaba. Claro. Y que la menos gente era la que tenía la mayor cantidad de propiedades y de renta en el país. Claro, por eso digo, o sea que el presidente de la república era lo que... Como una república de propietarios, en realidad. Ahí está. En Francia. Ahora, eso que se corrigió, porque bueno, imaginemos que esto en algunas democracias no es así, se mantiene mediante otras formas, ¿no? Se mantiene porque claramente el acceso al poder sigue estando muy ligado a la propiedad y sigue estando muy ligado al dinero, al poder económico. Claro. Es más difícil poder tener poder político si uno viene de sectores marginales o trabajadores. Entonces, lo que uno ve en nuestra democracia, en donde esa clase política de la que hablábamos antes, que es casi una clase apartada de la sociedad, es una clase que está muy bien acomodada, en donde hay muy pocos trabajadores. Y eso es una herencia de este origen de la Revolución Francesa, en donde ya se había partido de la idea de la propiedad. Muy bien. Guido Fernández Parmo, profesor de Filosofía de la Universidad de Morón, del Instituto Rojas de Moreno, comunicador en Radio Che. Radio Che está en Castelar también, ¿no? En Castelar, sí. La pueden googlear, pone Radio Che. ¿Qué es Radio Che? Yo porque lo tengo en favoritos. radioche.com.ar, sí, www.radioche.com.ar y lo escucha. Gracias por haber venido hoy y hablarnos de la democracia. A vos. Chau a todos y buenas noches. Chau.